Irán y Turquía vuelven a evidenciar sus lazos bilaterales y cooperación económica. La implementación de los acuerdos firmados durante la visita a Teherán del presidente Recep Tayyip Erdogan el año pasado es un punto prioritario en sus agendas de trabajo. Por tal motivo, el canciller de Turquía, Hakan Fidan, visitó la capital iraní para hacer consultas con su par, Hossein Amir Abdollahian. Adicionalmente, se reunió con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de la República Islámica, Ali Akbar Ahmadian, y con el presidente Seyed Ebrahim Raisi. Lo conversado y anunciado lo vamos a analizar hoy acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Irán y Turquía abogan por fortalecer aún más sus lazos estratégicos y de hermandad. Para alcanzar ese objetivo, el canciller turco Hakan Fidan arribó esta semana a Teherán y se reunió con su homólogo persa Hossein Amir Abdollahian. Ambos resaltaron la importancia de ampliar las cooperaciones bilaterales y acordaron implementar el Programa Integral de Cooperación Conjunta entre Teherán y Ankara, pactado entre los presidentes de Irán y Turquía, Seyed Ebrahim Raisi y Recep Tayyip Erdogan. بسیار خرسند هستیم که توافقات دو رئیس جمهور در مسیر درست و رو به پیشرفت قرار دارد. در مواردی که موانعی در مسیر همکاری ها وجود دارد اتفاق نظر داریم که سازوکارهای موجود بین دو کشور در زمینه‌های مختلف مجدداً فعال بشه و سازوکارهایی که فعال بین ما هست در فاصله زمانی کوتاه از طریق نشست‌های تخصصی نسبت به رفع موانع اقدامات لازم رو به عمل بیاورند. En este mismo contexto, los dos ministros de Relaciones Exteriores precisaron que el volumen comercial previsto por ambos mandatarios es de 30.000 millones de euros y subrayaron que los representantes iraníes y turcos ya han logrado buenos acuerdos en el campo económico para alcanzar la cifra deseada. اتفاق نظر داریم که نسبت به توسعه منطقه آزاد در مرز مشترک و اتصال اون به اوراسیا اقدام بکنیم. این از جمله موضوعات مهمی است که به افزایش حجم تبادل تجاری و دستیابی هرچه نزدیکتر به هدفگذاری حجم تبادل تجاری 30 میلیارد یورویی مورد توجه جناب آقای دکتر رئیسی و جناب آقای اردوغان خواهد شد. La cooperación regional, la seguridad en fronteras comunes y la lucha contra el terrorismo han sido otro foco de las consultas entre los dos titulares. Biliyorsunuz Türkiye ve İran bu bölgenin iki büyük ülkesi. Bu büyüklük beraberinde de sorumluluk getiriyor. Bu sorumluluk bölgemizdeki barışın ve istikrarın sağlanmasını bize mecbur kılan bir sorumluluk. Bu çerçevede konularımızı ele aldık. Bizim Türkiye olarak Suriye konusundaki pozisyonumuzun ne kadar net olduğunu biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bizim Suriye hükümetinden ve onlarla yapacağımız işbirliğinden beklentilerimiz net. El canciller turco también se reunió con el presidente del país persa. En la cita, Seyed Ebrahim Raisi afirmó que respetar la soberanía nacional y la integridad territorial de los países son claves en la lucha antiterrorista. De igual manera, ha subrayado la necesidad de abordar eficazmente la presencia de fuerzas extranjeras en diferentes regiones, incluido el Cáucaso, enfatizando que todos los estados de cada región deberían resolver sus problemas a través del diálogo y la cooperación. Un diálogo y una cooperación que ha quedado más que demostrada allí con las múltiples visitas pues, entre los cancilleres y los gobiernos de Turquía y de Irán. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy nos estará aportando en el análisis Jean-Pierre Anaya, analista internacional, experto en temas de Asia Occidental, desde Caracas, Venezuela.
Y también nos apoyará en el análisis Luis Javier Ruiz, politólogo, investigador, analista desde Caracas, Venezuela. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Jean-Pierre, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos y bienvenido como siempre al programa. Luis Javier, ¿qué tal? Un placer, saludos, feliz tarde. Yo inicio contigo, Jean-Pierre, y vamos a dar una mirada al plano nacional de cada país. Hay un objetivo anual, por ejemplo, en lo comercial, de unos 32.330 millones de dólares en cuanto al comercio y las transacciones referentes. Tomando en cuenta que Turquía e Irán representan hoy por hoy dos potencias regionales, ¿cómo potencializa esto, no, a las economías y cómo ayuda también a superar las barreras que han puesto las sanciones occidentales, particularmente contra Irán? Bueno, mira, esto es una de las tendencias que estamos viendo en el llamado nuevo orden mundial, ¿no? Esto es producto también de la necesidad que ha tenido Turquía. Quiero comenzar con el tema de Turquía. Turquía también ha tenido dificultades en sus aspiraciones de acceso a los mercados europeos, que estuvo aspirando hasta principios del siglo XX. Irán se encuentra bajo una ronda incesante de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales que lo han intentado asfixiar, que han restringido sus oportunidades comerciales y han construido una alternativa que, por ejemplo, aquí es importante resaltar que desde 2015 Turquía, Irán y Rusia están comerciando en liras turcas y en rublos. Es decir, las restricciones que Estados Unidos coloca debido a sus intereses geopolíticos y de política exterior han permitido o han obligado a estos países a generar mecanismos alternativos que están siendo bastante exitosos, ¿no? Mira, cuando nosotros hablamos de Turquía e Irán juntos, estamos hablando de una población de casi 180, 170 millones de personas. Pues esto es más que cualquier país europeo como Alemania o cualquier país de la región europea, en un mercado grande con una clase media pues en crecimiento que está estableciendo su patrón de consumo hacia las necesidades internas. Sí. Así es. A ver, Luis Javier, fíjate que añadiendo otros puntos, tras el encuentro entre ambos cancilleres, no se dio a conocer que será celebrada una reunión trilateral a la que asistirá Arabia Saudí para discutir, bueno, formas de incrementar la cooperación económica entre los tres países. ¿Cómo impacta en definitiva lo que pudiéramos denominar esta ecuación Ankara, Teherán, Riad, luego de tantas desavenencias que han tenido en el pasado estos países? Coincido perfectamente con el colega acerca de que esto es parte de esa nueva concepción del orden internacional y por supuesto de la reconexión diplomática y comercial que también se presentó entre Irán y Arabia Saudita en meses pasados. Básicamente es reconocerse mutuamente como actores relevantes en una región que había estado un poco incomunicada por algunos elementos específicos, y más allá de las coincidencias históricas, por ejemplo, Irán y Arabia Saudita son miembros de la OPEC y ambos son productores de petróleo y tienen un rol extremadamente estratégico en el mercado energético internacional, pero además vienen a convertirse ahora mismo en una alternativa para suplir lo que en Europa está cortado por las mismas acciones europeas. Y por supuesto Turquía tiene el rol de convertirse en una especie de bisagra entre Asia, Europa y África, porque así lo han definido sus decisores de la política internacional. Y básicamente reunirse los tres actores en una misma mesa, desde mi perspectiva, es un intento de crear confianza entre tres actores de mucha importancia y que tienen que llegar a puntos de acuerdo para poder avanzar y construir una agenda económica común, porque los retos que plantea la economía internacional en estos momentos solamente pueden ser enfrentados a través de las ventajas comparativas que puedan unificar criterios y una agenda que por supuesto está direccionada hacia Asia. Los expertos en materia económica
y geopolítica dicen que en las próximas décadas el mundo se moverá hacia China y hacia Asia, por lo tanto hay que preparar el terreno para que los actores que van a tener relevancia en estas llamadas economías emergentes tengan un rol definitivo. Y concluyendo también, no es casualidad que, por ejemplo, los BRICS hayan invitado a Irán y Arabia Saudita a ser parte de este nuevo bloque económico emergente. Una integración bastante interesante a efectos del panorama actual y bueno, en definitiva, sintetizando este primer punto, que es en el área económica, pudiéramos entonces resumir que hay un avance, hay un desarrollo en positivo en lo particular. Regreso contigo, Jean-Pierre, y hablemos ahora de esa ecuación Irán-Turquía en torno a otro punto abordado. Por un lado, las fronteras en común que comparten, pero por otro, la lucha antiterrorista de la que ninguno de los dos países está exento, y de hecho lo hemos visto como en los últimos 2 años ambos han sufrido algunos ataques terroristas en Estambul, por ejemplo, en Shiraz, en el caso de Irán. ¿Qué es lo clave para ti como analista en esta sinergia, ¿no?, para sostener el equilibrio de la seguridad transfronteriza en un momento álgido y delicado? Bueno, fíjate tú que aquí volvemos a la necesidad de la nueva concepción del orden mundial, ¿no? El problema del terrorismo en esa región de Medio Oriente, no podemos dejar de mencionar que eso es consecuencia de una política impuesta por los Estados Unidos, ¿no? Toda esta inestabilidad, el tráfico de armas, el uso de terroristas, de la práctica de la violencia como medida política de grupos extremistas que al final tampoco tenían una verdadera razón religiosa para su desarrollo, sino sencillamente el control del territorio para beneficio de los intereses norteamericanos. Es un interés común de los estados. Lamentablemente no se había abordado de una manera conjunta, posiblemente gracias a la influencia que tuvieron estos países sobre estos territorios, hicieron que el problema fuera bastante peor, ¿no? Entonces ahora, cuando tanto Turquía como Irán se comprometen en trabajar en conjunto para combatir la amenaza terrorista, que requiere tareas de policía, tareas de inteligencia, tareas de persecución, que no pueden ser abordados por un solo país, pues vamos a mejorar la amenaza, vamos a mejorar los niveles de paz y estabilidad, que van a tener un crecimiento económico, pero sobre todo vamos a disminuir la excusa o el razonamiento o la justificación que tienen países como por ejemplo Estados Unidos en insistir en una intervención, en una participación en ese país, porque hacen una estabilidad regional, aunque sabemos que el terrorismo, como es el caso del Estado Islámico, es una creación propia de los Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar y separar la región. Así que este acuerdo va en contra de ese objetivo. Y más en un momento en donde hemos visto que pareciera que esas células de los elementos takfiríes terroristas quieren revivir o reposicionarse en los terrenos que evidentemente perdieron tras la lucha del eje de la resistencia durante varios años. Ahora, fíjate que es interesante, Luis Javier, no ha sido un secreto que diversas problemáticas y actores han puesto en tensión en diversos momentos las relaciones entre Teherán y Ankara. Al mismo tiempo, bien sabemos que las metas regionales de ambos por separado, por su condición de potencia regional, se fortalecen cada vez más. ¿Cómo, a tu consideración, se ha logrado superar estas particularidades para que hoy día veamos este nivel de relaciones que están teniendo ambos países? Creo que uno de los elementos fundamentales en esta nueva etapa diplomática entre dos potencias regionales es primero identificar que históricamente han sido dos actores con mucho peso geohistórico en la región, sobre todo Irán y la concepción otomana de la Turquía moderna, ¿no? Esto ha sido una permanente fricción de controlar los espacios, de tener influencia acerca de las decisiones, pero llegó un momento, pleno siglo XXI, 2021,
2023, posterior al conflicto entre Rusia y Ucrania, que terminó de abrir grietas en la débil estructura internacional, donde los actores decisores de la política internacional tenían dos opciones: o cooperar pragmáticamente o sencillamente ir al enfrentamiento con conclusiones indescifrables para este momento. Y creo que desde el punto de vista del pragmatismo en la política exterior definida por Erdogan y por Cavusoglu como canciller ideólogo de la nueva política internacional de Turquía, y por supuesto del lado iraní con el presidente Raisi, con una nueva estrategia para insertar en definitiva a Irán en los sistemas internacionales económicos fuera de la órbita de Estados Unidos y de Europa, porque además es como una expresión del acumulado de fuerzas que Irán vino generando en los últimos 10 años, a pesar de las fuertes sanciones y la persecución financiera. Es una demostración hacia esa Europa vieja, hacia ese Estados Unidos belicista, de que es posible que más allá de las diferencias geohistóricas se pueden crear y concretar agendas comunes evitando la guerra, porque lo contrario es eso, la guerra y el exterminio mutuo, y que entendemos que en este momento, si realmente queremos lograr relevancia en el sistema internacional y definir una nueva forma de relacionamiento, la cooperación y el entendimiento más allá de las diferencias, respetando las soberanías de cada país, es la única opción que nos queda, y nos da al resto del mundo una lección de diplomacia acerca de que es posible construir agendas comunes independientemente de que el mundo que configuremos sea totalmente distinto en algunos elementos. Un ejemplo además de la construcción de ese mundo multipolar que se intenta en estos momentos, bueno, sobrepasar a la idea de la hegemonía unilateralista que se resiste, ¿no?, a ceder. Ahora, Jean-Pierre, fíjate que también Siria estuvo presente en las conversaciones entre diplomáticos, y esto es un punto muy sensible entre ambos países. ¿Cómo quizás se está fortaleciendo la lucha antiinjerencista occidental, ¿no?, en la región o en países como Irak, como Siria, la estrategia conjunta Irán-Turquía, tomando en cuenta, por un lado, los intereses turcos que también no van por el lado de ser reconocidos dentro del bloque europeo y siendo un país OTAN? Claro, fíjate tú que aquí nosotros estamos viendo como una vuelta a la cordura o a la racionalidad por parte de Turquía, ¿no? Al principio del desarrollo de la guerra civil en Siria, que fue por supuesto influenciada por los Estados Unidos, como parte de un escenario más amplio, ¿no? Porque los grupos armados que participan en Siria también tienen una consecuencia de todo el desarme y el tráfico de armas que se hizo a partir de la caída de Gaddafi en Libia, y eso ha traído una especie de bola de nieve de crecimiento de los movimientos terroristas dentro del mundo islámico. Ahí hay que decir con total franqueza que lamentablemente Turquía al principio no tuvo la posición más responsable, seguramente aspirando a una posición de respeto, a una posición de igualdad dentro del bloque de la OTAN, del cual forma parte, y producto de esa falta de respeto, falta de saberse ubicar en su posición, hoy Turquía se busca su lugar dentro de un espacio en el que supuestamente le han vendido que es un igual, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el uso de la negociación de su estrategia cuando la expansión, se estaba discutiendo la expansión de la OTAN. Turquía dijo, sí, ok, yo puedo hablar de la expansión de Finlandia y Noruega, pero yo tengo unos intereses, me van a escuchar mis intereses, vamos a hablar en situación de verdaderamente iguales, y en esa situación de asumir su propia capacidad geopolítica está diciendo, no, mi posición natural es sentarme con mi vecino, sentarme con Irán, sentarme con Siria, a ver cómo nosotros hacemos una situación que me está afectando. Yo no tengo por qué irme como una veleta a lo que me dice la OTAN cuando tengo esta posibilidad, porque yo también soy mis intereses y yo también juego, básicamente, como decimos por estos lados. Y de hecho, entonces, sí. No, que ese cambio en la política exterior de Turquía, que ha sido bastante radical en los últimos años, responde a esa visión interna y como respuesta a ese fuerte desprecio que desde Occidente se le da a lo diferente, ¿no? O sea, Turquía es un país con una historia propia, un país islámico que
si bien en algún momento vio que tenía sus intereses alineados dentro de la OTAN, hoy no los ve respetados y se da su lugar como potencia que es. Ahora, de hecho, y manteniéndonos en esta línea sobre el punto Siria, Luis Javier, ya estamos en la recta final del programa. De hecho, el presidente Raisi precisó ante el canciller turco que Teherán comprende las preocupaciones pues de seguridad de Turquía, pero que Ankara debe respetar la integridad territorial de los vecinos, y esto sabemos que está pues relacionado con Siria. ¿Qué espectro tiene en este sentido, Luis Javier, las sugerencias de Irán a Turquía en torno a la política del país otomano para con Damasco? Ahí dentro de la agenda común que se está planteando entre ambas cancillerías y ambos gobiernos, me refiero a Irán y Turquía, hay puntos neurálgicos y con una sensibilidad histórica y política que obviamente deben ser abordados con el nivel de importancia que tienen, y justamente el tema de Siria tiene que ver como parte de esa agenda estructural de la seguridad, una especie de seguridad colectiva en esta región. ¿Por qué lo digo? O sea, todos sabemos que Turquía incursionó en Siria entre el 2014 y 2015 bajo la excusa de controlar o hacer un cordón de seguridad, porque en teoría y en la práctica militar desde allí se estaban planificando hechos terroristas a partir de los movimientos kurdos, ¿no? Y otras facciones. Pero además Turquía sirvió como centro logístico para todo lo que aconteció en Siria, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. En una primera fase, cuando incluso se entrenaban en territorio turco los llamados ejércitos libres que fueron o intentaron derrocar a Bashar al-Assad. En este contexto, Irán siempre apoyó a Siria en un primer momento bajo, digamos que el secreto, el anonimato. Posteriormente ya era público la asistencia política y militar, porque la seguridad de Irán comprendió que si Siria caía bajo las garras del Estado Islámico y de la influencia de Estados Unidos, el siguiente objetivo militar era Irán. Entonces había que crear y asegurar, por supuesto, un espacio, y además eso incidía en que Rusia podía perder también la influencia en el área, porque recordemos que en Latakia hay una base rusa que sirve de observación para la proximidad de las tropas otanistas en este espacio. Por supuesto, Turquía como miembro de la OTAN tenía que dar como contribuir, porque le estaban reclamando a la distancia. Otro elemento que hay que traer al análisis es que algunos críticos de Turquía dicen que por la condición de Turquía de ser el país con mayor cantidad de refugiados, víctimas y desplazados de la guerra, algunos consideran que en algunos niveles del gobierno de Turquía es un negocio tener refugiados en territorio, porque reciben mucho dinero de organismos internacionales, y por supuesto tener a su alrededor una situación de crisis como la que se generó en Siria y en otros países le pudiera generar un mayor ingreso en materia económica, que además es un elemento que utiliza Turquía en las negociaciones con la Unión Europea para que sea insertado en ese mecanismo. Lo vimos en un momento, después del 2016, cuando la agenda turca cambió, que amenazaban con no detener al flujo de migrantes hacia Europa y dejar las fronteras abiertas como una amenaza hacia las medidas que estaba tomando la Unión Europea, o el retraso para no incluirlo como parte de la Unión Europea. Y obviamente todos sabemos que no va a ocurrir por su condición de musulmán y porque obviamente por la dimensión geográfica Turquía pasaría a decidir muchas cosas dentro del Europarlamento, y sabemos que eso no va a ocurrir. Bueno, ya el tiempo se nos agota, nos queda en el aire el punto también que estuvo presente en las conversaciones entre cancilleres de la condena a la ola de blasfemia contra el Sagrado Corán. Esto no ha pasado inadvertido. Vamos a ver qué tanto peso e influencia puede tener la voz de Turquía para con sus aliados europeos en este aspecto, para el respeto sobre todo a las santidades religiosas musulmanas, pero esto será punto para un próximo programa. Les quiero agradecer a ambos, Jean-Pierre, Luis Javier, por acompañarnos como siempre en el análisis. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias a ustedes. Allí el panorama de la voz de nuestros analistas. Durante esta visita también se conversó sobre los preparativos para lo que será la visita del presidente Raisi a Turquía pues en los próximos días. Gracias por acompañarnos. Acá cerramos el tema. Mañana pondremos el foco de análisis en la mayor congregación religiosa del mundo, Arbaín, 40 días después del martirio del imán Hussein en Karbala. Millones de peregrinos se concentran en su mausoleo durante estos días y en especial este miércoles. Más allá del simbolismo que representa el recuerdo del imán Hussein y su lucha en el mundo de hoy, eso lo estaremos revisando mañana. Buena jornada, les esperamos en Hispan TV.